Muy buenas. Vamos a meternos de lleno con un tema que es absolutamente central en derecho romano, el matrimonio. Y no lo vamos a hacer de cualquier manera. Esto va a ser una guía completa, una clase pensada para que entendamos de verdad cada concepto, cada detalle, y para que se pueda explicar todo con confianza en un examen. Así que, vamos al lío. De acuerdo. Lo primero de todo, y esto es clave, es quitarnos de la cabeza nuestra idea actual de matrimonio. Para nosotros es un contrato, un papel que se firma, un acto jurídico. Bueno, pues para los romanos, nada que ver. Para ellos era una situación de hecho, algo que se vivía día a día. Entender este cambio de chip es fundamental para comprender todo lo que viene después. Y aquí tenemos el corazón de todo, la clave de bóveda, la affectio maritalis. No se trata de un sí quiero que se dice una vez y ya está. No, no. Es la voluntad constante, continua, de ser considerados marido y mujer. Pensemos en ello como una película, no una foto. Mientras esa intención existía en ambos, había matrimonio. En el momento en que uno de los dos dejaba de tenerla, la película se paraba y el matrimonio simplemente dejaba de existir. Así de directo. Esto nos lleva de cabeza a su naturaleza jurídica. El matrimonio era una res facti, una situación de hecho. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el derecho no llegaba y creaba el matrimonio, al revés. El derecho observaba la realidad social, veía a dos personas conviviendo con esa affectio maritalis y decía, vale, esto es un matrimonio. Y solo entonces, al reconocer esa realidad, le aplicaba toda una serie de consecuencias jurídicas. Y para que veamos que esto viene de lejos, fijaos en esta definición del gran jurista Modestino. Las palabras que usa son muy potentes: unión, consorcio para toda la vida, comunicación de derecho divino y humano. Esto no describe un simple acuerdo legal, describe una comunidad de vida total, que además era estrictamente monógama y que tenía una dimensión social, ética y hasta religiosa muy profunda. Bueno, y para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, ¿qué se necesitaba para casarse? Luego, los preparativos y lo que estaba prohibido. Después, la gran distinción cum manu frente a sine manu. Veremos el tema económico, cómo se podía terminar el matrimonio, y cerraremos con otras uniones parecidas y la nulidad. Venga, pues empezamos por la base, por los cimientos. Para que Roma considerase una unión como un matrimonio legítimo, lo que ellos llamaban unas iustae nuptia, se tenían que cumplir sí o sí una serie de condiciones muy claras. Eran tres pilares, muy sencillos de entender. El primero, la capacidad natural, la pubertad. La fijaban en los 12 años para la mujer y los 14 para el varón. El segundo, algo muy romano, el jus conubi. Era literalmente el derecho a poder contraer un matrimonio romano válido, un privilegio que en principio solo tenían los ciudadanos. Y el tercero, y aquí mucho ojo porque esto es pregunta de examen segura, el consentimiento. Si los que se casaban eran independientes, su iuris bastaba con su consentimiento. Pero como la mayoría dependían de un pater familias, es decir, eran alieni iuris, era absolutamente imprescindible el consentimiento del pater. Sin su ok, no había matrimonio. Vale, ya tenemos la capacidad. Ahora vamos a ver qué pasaba antes de la boda y qué cosas podían impedirla por completo. Hablamos de la promesa, los esponsales y de toda una serie de barreras legales que el derecho ponía a ciertas uniones. Los sponsalia no eran más que la promesa de casarse en el futuro. En la Roma más antigua, esto era un acto superformal, un contrato verbal llamado sponsio. Con el tiempo la cosa se relajó y pasó a ser un acuerdo más informal. Ojo, nadie te podía obligar a casarte por haberlo prometido, pero romper el compromiso podía tener consecuencias, sobre todo si se habían entregado las esponsalias, una especie de señal económica que, si te echabas para atrás, la perdías. Y aquí entramos en un verdadero laberinto legal, las prohibiciones para casarse. La más importante, claro, era el parentesco de sangre. Prohibición total en línea recta, abuelos, padres, hijos y hasta ciertos grados en la línea colateral, por ejemplo, entre tíos y sobrinas. Lo mismo pasaba con el parentesco por adopción o por afinidad, es decir, con los parientes del cónyuge. Pero había más. Razones políticas, como que un gobernador no podía casarse con alguien de su provincia para evitar conflictos de interés.
Y ya con el cristianismo, la lista creció. Se añadieron impedimentos por motivos religiosos, como los votos de castidad o el parentesco espiritual, que es el que se da entre padrinos y ahijados. Y ahora llegamos al que es, sin ninguna duda, uno de los puntos clave de todo el tema, la diferencia entre el matrimonio cum manu y el sine manu. Entender esto es mucho más que aprenderse dos palabras en latín, es comprender cómo cambió radicalmente la posición jurídica y social de la mujer en Roma a lo largo de los siglos. El contraste es brutal. Miremos el matrimonio cum manu, el modelo antiguo. Aquí la mujer, al casarse, rompía legalmente con su familia de origen, pasaba a estar bajo el poder, las manos del marido, y legalmente era como si fuese una hija más para él, y loco filiae. Y su patrimonio pasaba a ser del marido, desaparecía. Por otro lado tenemos el matrimonio sine manu, que fue el que se impuso en la época clásica. Aquí la mujer se quedaba en su familia, conservaba su estatus y, lo más importante, era dueña de sus propios bienes y los administraba. La diferencia en autonomía económica y legal es sencillamente abismal. Vale, ¿y cómo se adquiría ese poder, esa manus sobre la mujer? Pues había tres vías. La confarreatio, una ceremonia religiosa muy antigua y solemne típica de los patricios, la coemptio, que era una especie de compraventa simbólica de la mujer, y la más curiosa, el usus. Era por el simple paso del tiempo. Si una pareja convivía un año entero sin interrupción, el marido adquiría la manus automáticamente. Pero la ley daba una escapatoria. La mujer podía interrumpir ese plazo si se ausentaba de casa 3 noches seguidas cada año. Era el famoso trinoctin. Lógicamente, que un matrimonio fuera cum manu o sine manu tenía un impacto directo en el dinero, en el régimen económico. Así que vamos a ver las dos piezas clave de este puzzle, la dote y los bienes parafernales. Aquí la diferencia es muy clara. Los bienes parafernales solo existen en el matrimonio sine manu y son ni más ni menos el patrimonio personal de la mujer. Son suyos y los gestiona ella. En cambio, la dote, la dos, es un conjunto de bienes que la familia de la mujer entrega al marido. ¿Con qué fin? Para ayudarle a soportar las cargas del matrimonio, las onera matrimoni. Pero aquí está el detalle crucial. Aunque el marido se convertía en el propietario legal de la dote, el derecho entendía que era un patrimonio que, si el matrimonio se acababa, tenía que ser devuelto. Por lo tanto, y este es el gran titular, la dote no era un regalo, era un patrimonio con un objetivo concreto que en principio se tenía que restituir. Para reclamarla, la mujer tenía una acción legal, la actio rei uxorie, que más tarde Justiniano reforzó con la actio dotis. Ahora bien, no siempre se devolvía entera. El marido podía hacer retenciones, por ejemplo, por gastos que hubiera tenido para mantener los bienes de la dote o incluso por mala conducta de la mujer. Hemos visto cómo empezaba un matrimonio y cómo se sostenía económicamente. Ahora toca ver cómo terminaba. Vamos a analizar las distintas causas que podían ponerle fin a esa convivencia y disolver la unión. Las causas eran diversas. La más obvia, por supuesto, la muerte de uno de ellos, pero también se disolvía por la capitis diminutio, es decir, si uno perdía la libertad o la ciudadanía. Y una muy interesante que refleja muy bien la lógica de la res facti es la cautividad en guerra. Si un cónyuge caía prisionero, la convivencia se rompía, así que el matrimonio se extinguía automáticamente. Y claro, quedaba el divorcio. La historia del divorcio en Roma es otro de esos temas que muestran un cambio de mentalidad brutal. En la época clásica, siendo coherentes con la idea de la affectio maritalis, el divorcio era totalmente libre. Si se acababa la voluntad de estar casados, se acababa el matrimonio, sin dar explicaciones. Pero con la influencia del cristianismo, la cosa cambió. La legislación de Justiniano impuso un sistema de causas. Para divorciarse había que tener una justa causa, como el adulterio o un intento de asesinato. Divorciarse sin un motivo legalmente válido pasó a tener sanciones económicas y sociales muy duras. Pero claro, no toda pareja que vivía junta tenía unas iustias nuptia. Los romanos, siempre prácticos, reconocían otras formas de unión. Y también tenían previsto el caso más extremo. ¿Qué pasaba cuando un matrimonio era nulo desde el principio? Esta tabla lo resume fenomenal. Teníamos el concubinato, que era una unión estable, pero le faltaba la affectio maritalis, la intención de ser matrimonio. Luego el matrimonio sine connubio, donde sí había intención, pero faltaba el requisito legal, como entre un ciudadano y una extranjera. Y por último, el contubernium, que era la unión entre esclavos. El derecho no la reconocía como matrimonio, pero sí tenía en cuenta el parentesco para evitar futuras uniones prohibidas.
¿Y si alguien se casaba saltándose una prohibición absoluta? Pues el matrimonio era nulo, de pleno derecho. Las consecuencias eran demoledoras, como dice esta frase de Justiniano. Jurídicamente era como si esa unión nunca hubiera existido. No había marido, no había mujer, no había dote que devolver, era un vacío legal. Y la peor parte, como casi siempre, era para los hijos. Los niños que nacían de un matrimonio nulo eran considerados espurios. Esto significaba que no estaban bajo la patria potestad del padre y, lo más grave de todo, no tenían ningún derecho a heredarle. Para la ley era como si no tuvieran un padre. Y así, para cerrar, nos queda esta reflexión. Hemos hecho un viaje fascinante. Hemos partido de una institución súper pragmática, basada en la realidad de la convivencia y la voluntad, la famosa res facti, y hemos llegado a una institución cada vez más controlada por la moral, por la religión y por el Estado. Ese paso del pragmatismo social a la regulación moral es probablemente una de las grandes lecciones que el derecho romano nos sigue dando sobre cómo cambia y evoluciona el propio derecho de familia.